Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha estado dispuesto a negociar con los dioses y los espíritus, incluso con aquellos de naturaleza malvada, con el fin de hacer su estancia terrenal más llevadera. Ofrendas y pactos para conseguir poder, bienestar, sexo, riqueza, salud o fama. Aunque en casi todos los casos la entidad maligna pide a cambio el alma eterna de la persona para cumplir sus peticiones. El ser humano siempre ha temido lo imprevisible de su vida, el poco control que puede ejercer sobre el futuro y valorado del presente por encima del pasado y el futuro. No es extraño, por mucho que desde los inicios de la civilización y con el propósito de tener lo que uno sueña, muchas personas hayan pactado con cualquier tipo de espíritu maligno, negativo, aun corriendo el riesgo de una vida eterna cargada de sufrimientos. Las personas que tradicionalmente trataban de realizar pactos de este tipo solían creer en el Dios que les había abandonado y no encontraban alicientes en su vida para continuar. Regularmente, gente de escasos recursos económicos que, cansados de su pobreza, tomaban la decisión de pactar con el diablo para lograr una vida de riquezas. Individuos que amaban a alguien que no les correspondía o con afán de protagonismo y que no podían tolerar el anonimato de su vida y por consiguiente buscaban, además de dinero, la fama o cualquier otro tipo de pacto que repercutiese de una forma inmediata en la mejora de su vida terrenal. Si bien los pactos con el maligno no siempre se daban de esta forma, en ocasiones era el mismo diablo quien, conocedor de la vulnerabilidad de una persona, se le ofrecía a acabar con esa vida de sufrimiento prometiéndole una llena de riquezas y sin ningún tipo de limitación. El diablo solía presentarse tan tentador a personas especialmente con una ambición enorme, pero de corazón puro. Su intención era ser dueño con certeza de un alma que, siguiendo una vida normal, no tenía un destino eterno aún definido. Una eternidad en el infierno. El futuro de alguien que pacta con el maligno no es muy alentador, pues conoce con certeza que deberá sufrir eternamente en el infierno. Esto hace pensar cómo una persona, sabiendo su destino final, en el infierno puede cumplir un pacto por tan solo unos años de felicidad y éxito. Existen dos posibles razones. Uno, un grupo de personas pactarían con la intención, tras una vida llena de éxitos, gracias a los beneficios de vender su alma, romper el pacto y traicionar al diablo, tratando de volver a la luz. Asimismo, en libros como el Gran Grimorio se habla de poder obtener los beneficios de los ángeles caídos o demonios, siempre bajo la protección de espíritus del bien, ángeles y arcángeles, mediante ser amenazados a los demonios de enviarles a dichas entidades a que les atormenten. Sin embargo, no resultaría para nada sencillo engañar al mismísimo Lucifer. Al fin y al cabo, se trata del ángel más perfecto, más hermoso, más sabio de la creación, y probablemente sea el quien acabaría ajustando el pacto a sus intereses propios. 2. La otra posibilidad es que, conocedores del valor que otorga su alma al mismo diablo, incluso para presentárseles en persona, piensen que éste les tiene guardado un puesto de honor en el infierno. Vender el alma al diablo. Los rituales para pactar con el demonio y vender el alma varían mucho dependiendo de las fuentes. Desde luego, esta no es el foro, ni yo la persona adecuada para citar partes de este ritual ni de sus pasos. En su lugar citaré algunos de los libros que, según los entendidos, muestran con mayor detalle los pasos del ritual o pacto por el que se vendería el alma al diablo. El Gran Grimorio es considerado como uno de los libros más autorizados en lo concerniente a los pactos diabólicos. Resulta difícil, como ocurre con todos los grimorios, datar la fecha de su redacción, al no haberse localizado ningún manuscrito anterior a la fecha de su impresión, que ocurrió en el siglo XVIII. Atribuido
oficialmente a Antonio del Rabino, un mago veneciano que afirmaba haber redactado la obra basándose en textos autógrafos del mismísimo rey Salomón, hijo de David y profeta del Antiguo Testamento bíblico. En el Gran Grimorio se especifica con detalle cómo invocar y pactar con Lucifer, Rofocal, consciente de los riesgos que esto encerraría, pactar con el diablo. El Gran Grimorio contiene toda una serie de cláusulas llenas de dobles sentidos, triquiñuelas y escapatorias que permitan burlar al diablo cuando éste se presente para reclamar su parte en el pacto. Al fin y al cabo, toda una eternidad de tormentos inenarrables a cambio de unos pocos años de beneficios materiales no son un buen negocio para nadie. El diablo, en sus múltiples formas, puede presentarse y tentar a aquellas almas que dudan ofreciendo bienes materiales a cambio del alma del que pacta. Uno de los rituales incluido en el Grimorium Verum, como ocurre en el Gran Grimorio, se dedica especialmente a la venta del alma al diablo. Y como en el citado Grimorio se especifica que los demonios no dan nunca nada a cambio de nada, aludiendo a la necesidad de ofrendas y sacrificios rituales, siempre de animales. El Grimorium Verum inicia su primera parte enumerando los 3 principales demonios con los que se puede pactar. Lo primero que debes saber es que existen 3 potencias: Lucifer, Belcebú y Astarot, detallando a continuación cómo han de confeccionarse correctamente todos los elementos y herramientas del ritual: el pergamino virgen, las varas mágicas, el cuchillo de sacrificios, la lanceta, etc. El Grimorium Honori Magni, o el libro del Papa Honorio el Grande, se ha considerado el más diabólico entre todos los libros negros, probablemente porque, a diferencia de otros grimorios más limitados a la magia cabalística judía, en esta obra se muestran importantes influencias cristianas que, a juicio de las autoridades eclesiásticas, agravan aún más el carácter blasfemo de la obra. Publicado por primera vez en latín, en Roma, durante los años 1629, es conocido especialmente a partir de una traducción francesa de 1670, atribuido al Papa Honorio III el Grande, sucesor de Inocencio III, que reinó entre el 1216 y el 1227. Según la cita evangélica, Jesús dijo al primer papa: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que atares en la tierra será atado en el cielo». Mateo 16:18. En esta cita, en la que se sustenta en buena medida la autoridad del magisterio de la Iglesia Católica, se pretende justificar el supuesto poder del Papa para dominar a los demonios y para decidir en la tierra cuestiones que afectan también el más allá. En España, sin duda uno de los libros prohibidos más populares que todavía hoy circula en algunos ambientes esotéricos es el Gran Libro de San Cipriano. Este grimorio, en el que también se especifica con detalle el ritual de invocación a los demonios y los pasos del pacto satánico, generó todo tipo de leyendas. Entre las meijas gallegas que, a verlas haylas, se rumoreaba que existía una copia de este libro legendario encadenada en los sótanos de la Catedral de Santiago de Compostela. Sin embargo, edición menores y fragmentos sueltos eran atesorados por algunos esoteristas gallegos o del resto de España, como un auténtico tesoro mágico, el Ciprianillo. Todavía hoy es consultado por algunos videntes, ocultistas y brujos españoles contemporáneos. Rituales satánicos de Anton Sándor Lavey, Roca, 1975. Como bien dice Lavey, el culto a Satán no es una exclusiva católica, y en todos los pueblos del mundo ha existido un lado oscuro y grupos de rebeldes al poder que le han rendido culto. De esta forma, Anton Lavey incluye en su recopilación de rituales satánicos ceremonias, por ejemplo, de los yezidíes islámicos, una secta que adora al Saitán del Corán y que realiza sangrientos rituales de sangre en sus tenebrosos ocultos, o los Klishti rusos vinculados al siniestro Rasputín y feroces enemigos satánicos de la cristiana Iglesia Ortodoxa. Práctica de conjurar de Fray Luis de la Concepción,
1983. En este extenso libro manual de magia se detallan diferentes formas de invocar a las fuerzas de la naturaleza, espíritus y demonios, incluyendo también las precauciones que ha de tomar el mago en cada caso. Las consecuencias. Incluso algunos de los más devotos satanistas señalan los riesgos que entrañan este tipo de ceremonias. El pacto satánico, dicen, no es un juego para curiosos, sino un compromiso para toda la eternidad. Quien vende su alma al diablo es víctima de su propia debilidad y ambición, y no vacila para lograr sus deseos en vender su alma al diablo, sin importarle las consecuencias, sabiendo que en algún momento tendrá que pagar su deuda. Así es que termina perdiendo todo y condenado su ser, destruyendo su vida y todo lo que más amaba. El precio de vender el alma es muy alto. El comprador es implacable y paciente para cobrar y devorar a sus víctimas. La tentación es grande, pero el precio a pagar nunca es bajo. ¿Cómo realizar un pacto con el diablo? ¿Realiza pactos con el diablo? Bueno, si llegaron hasta aquí no se van a detener. El mejor instrumento para obligar al diablo es realizar un pacto. Según la mayoría de los maestros ocultistas, la clavícula derecha de un difunto. Sus virtudes son explicadas en múltiples recetas magistrales como la clavícula Salomonis, una de las obras cumbres de la brujería. El texto reproducido del Gran Grimorio y que los investigadores atribuyen al afamado brujo Roboán incluye una apelación a los principales espíritus infernales que Roboán afirmaba conocer personalmente. Empezaréis la antevíspera del pacto yendo a cortar, con un cuchillo nuevo que no haya servido, una varilla de nogal silvestre precisamente en el momento en el que el sol aparece en el horizonte. Hecho esto, os proveeréis de una piedra de enmatilla y de cirios benditos, y elegiréis un sitio para la ejecución en el que nadie venga a interrumpiros. Podéis hacer, si queréis, el pacto en una habitación aislada, en alguna choza o en un viejo castillo, porque el espíritu tiene el poder de transportar allí el tesoro que le place. Así dispuestos, trazaréis un triángulo con vuestra piedra en matilla, y eso únicamente la primera vez que hagáis el pacto. Enseguida colocaréis los 2 cirios benditos en medio del triángulo, teniendo en una mano la varilla de nogal y en la otra la clavícula de un cadáver. Con voz fuerte gritaréis entonces la siguiente apelación a los espíritus. Emperador Lucifer, Señor de todos los espíritus rebeldes, ruégote que me seas favorable en el pedido que hago a tu gran ministro Lucifago Rofacale, deseando hacer pacto con él. Ruégote también, príncipe Belcebú, que protejas mi persona y mis empresas. Ruégote también, conde Astarot, que me seas propicio y te suplico que en esta noche el gran Lucífago se me aparezca bajo forma humana y me conceda todas las riquezas que necesito. Gran Lucífago, ruégote que abandones tu morada en cualquier parte del mundo que te encuentres para venirme a hablar. Obedéceme prontamente o serás eternamente torturado por la fuerza de la clavícula de Salomón. Nada más terminar esta primera apelación, apuntar con la varilla al centro del triángulo y con la otra mano trazar círculos en el aire con la clavícula. Sin detener los círculos mágicos gritaréis una segunda apelación. Agión, Tetagram, Baichen, Similamataón y Espares, Retragamatón, Oryorán, Irión Erglión, Existión Erniona, Onera Brasín, Mob Mesía, Soler, Sabast Adonai, Oni Sabast Adonai Espares, Retragamatón, Oni Sabast Adonai, te invoco, Señor de los infiernos. Oni Sabast Adonai, te invoco, mi Señor y mi amo. Te adoro, te amo y te invoco, Rey de todos los reinos. Oni Sabast Adonai. Podéis estar seguro de que tan luego como hayáis proferido las poderosas palabras antes indicadas, aparecerá el espíritu y os dirá lo que sigue. Heme aquí. ¿Qué me quieres? Respóndeme. ¿Por qué turbas mi reposo? Contestar entonces al espíritu.
Te he llamado para pactar contigo y a fin de que me enriquezcas cuanto antes, si no te atormentaré con los poderes de la clavícula. Ante tal amenaza, el espíritu hará realidad todos vuestros pedidos, por muy difíciles que puedan parecer.